Área y volumen de un cilindro. Antes de hacer un par de ejercicios vamos a ver las fórmulas que hay que aplicar para calcular el área total y el volumen de un cilindro. Antes de empezar vamos a ver cómo es un cilindro abierto, y es que está formado por dos bases que son círculos y la cara lateral que es un rectángulo, cuya base mide 2pi por r porque coincide con lo que mide el borde de la circunferencia, el perímetro de la circunferencia. Y si recordamos era 2 por pi por r. Y la altura pues era la altura del cilindro. Pues para calcular el área total tenemos que cubrir todas sus partes. Al tener dos bases vamos a poner 2 por el área de la base más el área lateral. 2 por el área de la base, al ser un círculo, es pi por r al cuadrado, más el área lateral. El área lateral, la cara lateral, es un rectángulo, entonces sería base por altura. Hemos dicho que la base mide 2 por pi por r por la altura del cilindro. Si os fijáis, tenemos 2 sumando y en los 2 sumando se repite 2 por pi por r. Con lo cual podemos sacar 2 por pi por r, factor común que multiplica a este sumando, nos quedaría r más, en este sumando nos quedaría h, la altura del cilindro. En los libros os podéis encontrar la fórmula de esta manera. A mí me gusta hacerlo paso por paso y por tanto voy a utilizar esta primera. Y ya solo nos queda por ver el volumen del cilindro, que es el área de la base por la altura. Hemos dicho que la base es un círculo, pues el área del círculo es pi por r cuadrado por la altura del cilindro. Vayamos con el primer ejemplo. Calcular el área y el volumen de un cilindro sabiendo que el radio de la base es 8 centímetros y la altura del cilindro es 20 centímetros. Como hemos visto antes, el área total es 2 por el área de la base más el área lateral, que es 2 por pi r cuadrado más 2 por pi por r por h. Pero aquí, en lugar de sustituir todos estos datos, lo que he hecho ha sido traerme el área de la base aquí abajo, que está todo en morado, lo referido al área de la base, y el área lateral aquí. Lo que vamos a hacer es calcular el área de la base, luego el área lateral y posteriormente lo sustituimos en la fórmula. Al ser un círculo, el área de la base es pi por r al cuadrado. Pi es 3,14 y r es 8 centímetros. Entonces sería por 8 al cuadrado. Si operamos nos queda 200,96 centímetros al cuadrado. El área lateral, al ser un rectángulo, hemos dicho que era base por altura y la base era 2 por pi por r, porque era el perímetro de la circunferencia, por la altura. Pues bien, 2 por pi, que es 3,14, por el radio, que es 8, y por la altura del cilindro, que es 20 centímetros. Operamos y nos queda 1004,8 centímetros cuadrados. Por tanto, el área total es 2 por el área de la base, sería 2 por 200,96, más el área lateral, 1004,8. Operamos y nos queda 1406,72 centímetros cuadrados, que es el área total. Muy importante poner la unidad al cuadrado, puesto que estamos trabajando con áreas. Y por último nos queda calcular el volumen. Recordemos que el volumen era el área de la base por la altura. Ahora no tenemos que volver a calcular el área de la base, puesto que ya lo hemos calculado aquí para calcular el área total. El área de la base es 200,96 centímetros cuadrados, pues lo copiamos por la altura del cilindro, que recordemos que es 20 centímetros. Operamos y nos queda 4019,2 centímetros al cubo. Importante, aquí está elevado a 3, puesto que se trata de un volumen. Si solo me pidieran el volumen y no me pidieran el área total, entonces sí tendría que calcular el área de la base, aquí en este paso, para sustituir. El segundo ejemplo nos dice calcular el área y el volumen de un cilindro sabiendo que el diámetro de la base mide 8 centímetros y la diagonal del cilindro mide 10 centímetros. Comencemos con el área total.
Recordemos que al tener dos bases será 2 por el área de la base más el área lateral. Pues vamos a calcular el área de la base por una parte, el área lateral por otra y luego sustituimos en la fórmula. Fijaros que todo lo referente al área de la base lo he puesto en morado y lo referente al área lateral lo he puesto en verde. Pues bien, para calcular el área de la base, al ser un círculo, era pi por r al cuadrado. Pi es 3,14. ¿Quién es r? Me dicen que el diámetro es 8 centímetros. ¿Cómo? El diámetro es todo esto y el radio es justo la mitad, entonces el radio es 4. Pues por r al cuadrado sería por 4 al cuadrado. Operamos y nos queda 50,24 centímetros cuadrados, que es el área de la base. Ahora tenemos que calcular el área lateral. Recordemos que al ser un rectángulo era base por altura y la base coincidía con el perímetro de la circunferencia, con 2 por pi por r. Pues empezamos a sustituir 2 por pi, que es 3,14, por el radio, que hemos visto que era 4, pero ahora resulta que la altura no la tenemos. Siempre que nos falte un dato, vamos a irnos a la figura y lo que vamos a intentar es encontrar un triángulo rectángulo con la altura, en este caso, para aplicar Pitágoras. Entonces, fijaros, me dan la diagonal del cilindro, que va de aquí a aquí. También me dan el diámetro. Y la altura es lo que queremos calcular. Fijaros que esto forma un triángulo rectángulo y por tanto podemos aplicar Pitágoras. Pitágoras me decía que la hipotenusa al cuadrado, que en este caso la hipotenusa es la diagonal al cuadrado es igual que un cateto al cuadrado, el diámetro al cuadrado, más el otro cateto, que en este caso es la altura, al cuadrado. Sustituyendo nos queda que la diagonal la conocemos, que mide 10 centímetros, por tanto ponemos 10 al cuadrado, igual que el diámetro, también es un dato que nos da el problema, 8, ponemos 8 al cuadrado, más la altura al cuadrado, que precisamente es lo que me hace falta para calcular el área lateral. Tenemos que despejar la altura de esta fórmula. Esto sería 100 y esto 64. El 64 pasaría restando y al tener un cuadrado tomamos la raíz cuadrada. Por tanto nos queda la altura es la raíz cuadrada de 100 menos 64, que es 6 centímetros. Pues ya podemos sustituir la altura del área lateral por 6. Y si operamos nos queda 150,72 centímetros cuadrados. Ya tenemos el área de la base y tenemos el área lateral, pues ya podemos sustituir aquí y calcular el área total. Hemos visto que era 2 por área de la base, pues será 2 por, recordemos que el área de la base era 50,24, más el área lateral, que hemos dicho que es 150,72. Operando nos sale 251,2 centímetros cuadrados. Y ya solo nos falta por calcular el volumen del cilindro. Recordemos que el volumen del cilindro era el área de la base por la altura, pero en este caso ya hemos calculado antes el área de la base, que era 50,24, y la altura también la hemos calculado porque aquí habíamos visto que la altura era 6 centímetros. Pues bien, operando nos sale 301,44 centímetros al cubo. Si no nos piden calcular el área total y solo nos piden calcular el volumen, tendríamos que calcular en este apartado el área de la base y la altura, tal y como lo hemos hecho aquí antes. Importante resaltar que el área se da en centímetros al cuadrado y el volumen se da en centímetros pero al cubo. Esto ha sido todo. Si te ha gustado y te ha resultado útil, dale a me gusta, suscríbete y dale a la campana para recibir mis vídeos.